Bienvenidos a un nuevo especial de Televisión Nacional. En esta oportunidad, la excusa es que los medios públicos vuelven a transmitir después de muchísimos años contenidos generados por el Auditorio Nacional del Sodre. Serán 6 conciertos que van a llegar a los hogares de cada uno de los uruguayos. Tuvimos la oportunidad de conversar con los protagonistas y también con las autoridades. Vuelta al ruedo y por otro lado los músicos estaban desesperados por volver a tocar juntos, ¿no? Está todo el mundo tocaba en la casa, encerrado, se pasaban videitos, pero no es lo mismo, ¿no? El reencuentro con la música fue fuerte yo creo que para todos en el teatro. Hablábamos con la gente de técnica, decían qué lindo es escuchar música en vivo de vuelta. Por suerte ahora ya estamos volviendo, aunque sea de a poquito, pero estamos volviendo. Todo el mundo creo que está aburrido de estar en su casa, encerrado, y bueno, para nosotros venir acá fue realmente una alegría volver a encontrarnos con nuestros compañeros. Fue una emoción muy grande el saber que volvíamos, ¿no? A mí me pasó algo, a mí personalmente me pasó algo muy, muy especial, y que fue que desde el 13 de marzo prácticamente en casa no cantaba. La experiencia de tocar, la experiencia de estar en el escenario, ya nada más como suena una sala, es tan distinto a como suena donde sea que un estudio, ¿verdad? Así que estamos muy, muy contentos. Estar tocando, aunque sea a 2 metros de distancia, pero saber que está tu compañero ahí al lado y que el sonido, que estemos ensayando en la sala, en el escenario de la sala Fabini del auditorio, y que el sonido uno lo toca y siente que corre hacia la platea, hacia las partes altas. O sea, es una sensación increíble. Soy el integrante más joven por el momento. La Sodre es, junto con la Filarmónica de Montevideo, una de las orquestas principales del país, y bueno, ambas son un patrimonio del Uruguay. Entonces, bueno, es una responsabilidad muy grande. Es casi que comparable para nosotros, que los uruguayos que somos muy del fútbol. Bueno, la Orquesta del Sodre es como formar parte de la selección, digamos. Entonces, bueno, es una responsabilidad muy alta y también un orgullo poder ser parte de ella. Es que el director sí, en realidad es un mediador entre la obra y los músicos, que son los que tocan. El director, fíjate, tiene, no sé si llamarlo canto interno, ¿no es cierto? Y eso de alguna manera lo traduce o no con los gestos para que los músicos hagan algo más que el compás, porque mover el palito es mover el metrónomo. Y hay algo más que eso que bueno, que se estudia, hay gente que tiene más talento para el showtime, por decirlo de alguna manera, y entonces todas esas opiniones son ciertas, pero en realidad lo que importa más que lo que se ve es la interna del director. El director tiene que saber que está ahí para recrear el trabajo de otra persona. Uno recibe el material, sea del compositor que sea, y uno tiene que tener la humildad y saber que está trabajando con el material de otra persona, y uno lo va a hacer revivir. El concertino es el primero, es el solista, la guía de los primeros violines. Pero va mucho más allá de guiar a la fila de los primeros violines. En realidad, el concertino es como, luego del director, es la autoridad más relevante en una orquesta,
porque aparte es como un interlocutor entre la orquesta y el director y viceversa. Cualquier duda que tiene algún músico de la orquesta tiene que pasar por mí para llegar al director. Y cualquier problema que surja o cualquier cosa, yo soy el interlocutor de mis compañeros frente al director. La madera dentro de la orquesta tenemos un rol tímbrico. Cada instrumento de madera tiene un color peculiar, es un timbre distinto. Timbre es el color del sonido. La flauta tiene un timbre especial, el oboe otro, el clarinete, fagot, etc. Nosotros damos un rol tímbrico en la orquesta, es muy importante. Donde se expone claramente es en la música francesa, como Debussy o Ravel. Ahí la madera es realmente protagónica, pero en cualquier obra sinfónica la madera es protagónica, tiene solos constantemente. El cello tiene un sonido súper aterciopelado, es el sonido más parecido a la voz humana y tiene un registro de 4 octavas y media, muy amplio, va desde muy grave hasta muy agudo, podemos llegar a tocar como los violines de agudo y bueno, la música romántica le queda espectacular. El oboe tiene un sonido dulce, un poco nasal, es muy penetrante y muy expresivo el instrumento. Siempre tiene solos largos, bueno, pasajes muy delicados. Muchas veces estamos tocando cosas, melodías que van con una especie de pedal de cuerdas y estamos o solo con la flauta, o solo con el fagot, o solo con el clarinete y bueno, es algo muy expuesto y entonces es un instrumento que demanda de una alta responsabilidad por parte del que ejecuta. La música es algo que no solo demanda que el músico estudie en su casa lo práctico, sino que también tiene que tener mucho conocimiento teórico, temas de solfeo, de armonía, etcétera, etcétera. Cuando vamos a estudiar una obra nueva, yo mucho tiempo antes tengo que tener todo el material impreso de la obra y hacer todas las anotaciones de articulaciones, del sentido en que van a ir los arcos, y para que la orquesta, que en toda la sección de cuerdas, que somos 40 y pico de músicos, para que fraseen de una manera similar. Y entonces esas articulaciones yo las tengo que anotar mucho antes, luego se las transmito a cada uno de los jefes de fila, de los segundos violines, de las violas, de los chelos, de los contrabajos, luego ellos las transmiten a cada una de sus filas y entonces eso hace de que toda la cuerda suene de una manera homogénea, que 40 y pico de personas están tocando y tengan un mismo fraseo, unas mismas articulaciones, y es un trabajo bastante arduo, ¿no? En este caso los van a ver con caja acústica, porque es una formación, digamos, pequeña, porque como estamos en esta situación del COVID, justamente se buscaron piezas musicales donde estuviera permitido hacerlo con formaciones pequeñas de músicos. Para los conciertos de la orquesta siempre montamos la caja acústica, que es una caja, son unos paneles que son paredes y techo que se arman en el escenario con el objetivo de mejorar la amplificación y la proyección de lo que están tocando, de los instrumentos o de la voz de los coreutas. Entonces eso permite que ellos escuchen muy bien entre sí y a su vez que el público, que esa música se proyecte y llegue hacia todo el público del auditorio. Así que lo primero para un montaje de orquesta, lo primero es armar la caja acústica, después armamos la practicalada, que son las tarimas a distintos niveles, que también tienen un sentido acústico, no es visual, no es para que se vea mejor o porque quede más lindo, sino que el equipo de utilería orquestal es quien nos pasa esa información y nos indica, acorde al programa que la orquesta va a tocar, cómo se arma la practicalada y
Y bueno, a grandes rasgos, Sí. eso es lo que... ¿Y la caja acústica de qué material es? Estoy tratando de imaginarla. La caja acústica si han venido a los conciertos de las orquestas o del coro, son esas paredes blancas y ese techo blanco es de madera contrachapada y tiene un espacio de aire y una fibra también, que eso es lo que genera el efecto acústico, digamos. Mi trabajo es de técnica de iluminación en el auditorio y particularmente cuando hay función con la orquesta. Básicamente lo primero es chequear la caja acústica, que todas las luminarias estén funcionando. Y también tenemos una parte como de enfoque que tiene que ver con el enfoque de luminarias que están en el frente, en el óvalo arriba del todo, lo que le llamamos el óvalo, y iluminación del maestro y solistas. En ese sentido tenemos como que tener ciertos cuidados a la hora de enfocar el maestro, porque en algunas ocasiones podés generar que ilumines de frente a algún músico y lo puedas encandilar. Entonces, en ese sentido, está bueno tener un compañero que esté como, digamos, como figura a enfocar o sentado como un músico y recortar la parte, viste, que no le llegue la luz a la cara. Y después chequear en los ensayos las intensidades para que el frente óvalo, como también le viene acá a las primeras filas, no los encandile. Bueno, básicamente nos encargamos de administrar y gestionar las temporadas artísticas de los dos elencos, en toda la actividad que realizan durante el año. Eso implica un montón de trabajo de planificación, de coordinación, de articulación con otras áreas, de coordinación de los equipos que funcionan en forma satelital, digamos, a la propia orquesta y al conjunto, que son la inspección, el archivo musical, utilería de orquesta, y bueno, el propio trabajo de la oficina de gestión. La coordinación artística tiene que ver con la articulación logística artística de las programaciones que hacen los diferentes directores artísticos de cada cuerpo estable, así como tenemos el elenco del coro, el ballet, la orquesta sinfónica, el conjunto de música de cámara, y trabajamos muy en conjunto con Pierina, sí, porque ella, bueno, al ser gerente ejecutiva de la orquesta sinfónica, nos hace llegar todas las necesidades que requiere cada espectáculo también, lo mismo que los directores que invitamos en este año, por ejemplo, ¿no? Los directores invitados nos hacen llegar cuáles son las necesidades de cantidad de gente, inclusive nos tuvimos que adaptar por todo el tema del protocolo, por la pandemia, a las distancias, a las medidas, y trabajamos muy en conjunto con la gerencia, claro. Acá en el Sodre, la verdad es que nos hemos sentido muy cuidados, las instrucciones, el distanciamiento, tenemos un atril para cada uno, cuando en realidad siempre compartíamos el atril, y estamos bastante distanciados de cada uno. Eso también tiene sus pros y sus contras, ¿no? Para esta pandemia ayuda, pero en realidad para tocar nosotros necesitamos la música de cámara, es justamente porque se toca en cuartos chicos, en cuartos pequeños y estamos mucho más cerca. El cuarteto de cuerdas, que viene a ser el primer violín, segundo, viola y cello, estamos mucho más cerca. Creo que costó un poquito lograr que las referencias rítmicas estuvieran, había que cambiar un poco el oído, y bueno, son las disposiciones sanitarias y de cuidado, es lógico que se hiciera así, ¿no? Pero hubo que adaptarse y yo creo que se logró bastante bien, logramos un buen resultado, se trabajó muy bien, la gente muy empeñada en poder sonar, y bueno, se hizo. Bueno, esto es parte del conjunto de cámara. El conjunto de cámara somos 6. En este momento estamos en cuarteto de cuerdas, que somos 2 violines, una viola y un violonchelo. Y sí, hacemos muchísimas obras, hay mucho repertorio para esta formación y tocamos permanentemente juntos este tipo de formación. ¿Y qué, digamos, los 4 se presentan dentro de lo que es la institución? O sea, contame un poco cómo funciona eso. Bien, el conjunto de cámara es algo que es algo general, digamos, ¿tá? Y ahí podemos hacer tanto obras de a 2
de a 3 integrantes, de a 4, de a 5 y hasta 6, que es el máximo que tiene el conjunto de cámara. Entonces eso nos permite, bueno, cubrir un amplio espectro, digamos, de todas las obras que se pueden tocar. Pero todos somos conjunto de cámara. Todos son conjunto de cámara. Rodrigo, detallanos tu instrumento y tu vínculo con él. El más grave, ¿no? Sí, es el registro más grave de todo. Sí, del cuarteto. Del conjunto de cámara no puedo ir un contrabajo también, pero bueno, sí. Y nada, es una pieza fundamental del cuarteto de cámara. Y yo pertenezco a la orquesta, estoy eventual acá. Y nada, un placer estar tocando con el conjunto de cámara, porque aparte da la casualidad que, bueno, somos todos amigos. Y nada, disfrutando el momento de tocar en el conjunto de cámara. El violonchelo también tiene esa versatilidad de tener registros bien graves y registros bien agudos. Pero básicamente en el cuarteto de cuerdas es la parte más rítmica, si se quiere, también tiene partes melódicas, pero bueno, es la base, como todo conjunto de música, siempre hay una base que es la parte grave, y en este caso es el violonchelo. Hoy en día la tarea como director, bueno, conlleva la preparación de una temporada, que antes el coro no tenía. Esto empezó en el año 2006, que el coro tenga una temporada propia, conciertos en el que el coro sea el protagonista, que ha ido evolucionando. Empezamos con 2 y hoy tenemos ya 9, 10 conciertos de temporada solamente del coro, y con un cambio también en un rumbo nuevo, de repertorios nuevos. Yo siempre sostengo que el coro del Sodre es el coro de todos. Es el único coro profesional del país. Al momento de hacer una programación yo me fijo que esté muy balanceado todo eso, que el coro tenga sus mojones en el año donde, bueno, se pare como lo que originalmente es y sigue siendo su esencia, que es un gran coro sinfónico, un coro de voces formadas, un coro de voces para el repertorio romántico, sinfónico coral, gran sonoridad, pero también que esté equilibrado con nuevos acercamientos a nuevos repertorios que coralmente son bellísimos también. Hemos hecho, por ejemplo, la Gala Gospel hace un par de años, era un repertorio que el Coro Nacional no hacía, y es un repertorio sumamente coral y que tiene una energía, una alegría y una cercanía al público que otro repertorio no te lo da. Y hemos ido también adentrando un poquito más en las músicas populares, arreglos de música popular brasilera, Beatles y Queen, que es uno de los últimos éxitos del Coro Nacional, pero siempre desde lo que es el coro, ¿no? Que es un gran coro. No buscamos imitar, ni emular, ni hacer cover simplemente de los nuevos estilos que abarcamos, sino que si hacemos un tema de los Beatles, por ejemplo, buscamos realmente un arreglo que sea para un gran coro, con una cierta dificultad, que permita mostrar el potencial del coro y que el coro lo aborde con solvencia, ¿no? La gente piensa que, bueno, que cantar, por supuesto que cantar es algo maravilloso y forma parte del ser humano, ¿no? La voz humana, pero lo grupal, lo que significa la experiencia de cantar polifónicamente, ¿no? Con grandes voces, porque además generalmente la gente no está informada de que para poder entrar al coro del Sodre uno tiene que hacer una prueba que es como en el Colón o como en la Fenice en Venecia, o sea, Florencia, perdón, es como tan exigente como cualquier instrumentista que entra a la Orquesta del Sodre en su primer atril. Las compañeras sopranos, que tienen maravillosas voces, por supuesto que tienen los agudos muchísimo más, llegan a notas muchísimo más agudas. Nosotros llegamos a muchas notas de las parecidas a las que llegan las sopranos, pero con un color más aterciopelado y más oscuro. Entonces generamos lo que serían los armónicos. La voz nuestra es lo que, igual que el bajo, genera la posibilidad de hacer un conjunto de sonido redondo. Entonces, para mí es fantástico, ¿no? Ser mezzosoprano, siempre me encanta estar en esta cuerda, siempre lo fui además desde muy joven. Y en realidad ser mezzosoprano, además, incluso en la parte solista, ¿no? Nosotros en el coro, si bien somos coristas, todos somos solistas, ¿no? Para poder entrar tenemos que poder cantar como solistas. Y las mezzos tenemos muy pocos roles que sean, o somos brujas, o somos viejas, pero bueno, tenemos a la Carmen, que es maravillosa, y entonces bueno, ahí nos reivindicamos. En general, el bajo representa a un hombre viejo, ya sea en un papel bufo, cómico, o en el drama, sobre todo en el drama,
siempre ha sido de sacerdote o del padre de la protagonista. Y a veces desempeña, te diría que el 50 o 60% de las veces, algún rol medio maléfico. Pero es divertido igual. Los artistas del Sodre nos contaron cómo llegó a sus vidas la pasión por la música. Yo estuve a piano y no tenía piano. Estudiaba con un tecladito de cartón. Y iba a las clases sin saber mucho cómo sonaba eso. Y bueno, igual me fue bastante bien, pero hubo un punto que tuve que dejar por estudio y eso, o sea, con facultad, con una escuela universitaria de música, ya se complicaba. Pero me sirvió para captar conocimientos y tener una base importante para poder desempeñarme acá, ¿no? Yo empecé a los 11 años y tengo un hermano que es un año mayor que yo, que él había empezado un poco antes, él empezó a los 8, una cosa así. Entonces, bueno, yo iba a ver sus conciertos siempre, sus ensayos, y la música clásica siempre estuvo muy presente para mí en esa etapa, pero nunca me había animado a probar con un instrumento. Y entonces mi familia siempre me insistía y me empezó a incentivar para que arrancara por el mismo camino, a ver qué tal me iba. Y bueno, fui a la escuela de música, me ofrecieron ir a una clase de oboe porque justo estaba el profesor que no tenía a ningún alumno en el momento. Y bueno, acepté y a partir de ahí el instrumento me atrapó muchísimo y me quedé ahí hasta ahora que sigo tocando. Me gustaba mucho el contrabajo y finalmente, bueno, me decidí por el violonchelo y me enganché. Los primeros 2 años así fueron medio que de prueba y bueno, nada, después entras a encontrarle el gusto al instrumento y nada, y es fantástico porque realmente es como la voz humana en realidad el violonchelo, ¿no? Por la cantidad de los registros que tiene y bueno, nada sencillo como ninguno de los instrumentos. Pero bueno, el estudio del instrumento es fantástico, o sea, tiene un montón de posibilidades, ¿no? Tocando empecé a los 13, pero bueno, el entorno familiar siempre estuvo embebido de música. Yo iba a los conciertos o se escuchaba mucha música en casa de todo tipo, no solamente sinfónica o clásica. Y bueno, después a los 13 empecé con mi instrumento, con la flauta traversa, y de allí hasta ahora nunca abandoné. Mi madre estaba en el coro del Sodre y bueno, cursa el embarazo mío, así que yo tengo recuerdos prácticamente desde más pequeña, pero además porque la música en mi casa estaba como una constante, ¿no? Mi padre era pintor y mi madre música, y en una familia que además prácticamente mi juguete era el piano.
Entonces yo jugaba, porque era el piano de mi abuela tocaba el piano, y además era una cosa que por supuesto en la adolescencia después como que me rebelé, pero el dial de la radio de mi casa estaba en CX6. No existía otra posibilidad, aparte que, bueno, por supuesto también Clarín, porque escuchaban a Gardel, pero era CX6 o Gardel en una radio muy especial que tenían mis padres, que además era maravillosa, la sigue teniendo mi madre, con onda corta y tenía de todo, y tenía la peculiaridad que hay un parlante que llegaba a la cocina. Entonces, claro, en mi casa esa música llegaba a toda la casa. No era en el dormitorio de mis padres que escuchaban música, sino que era algo que era bastante inusitado, ¿no? O sea, generalmente las radios eran en el lugar, ¿no? Así que la música siempre, desde los 5 años empecé a estudiar piano y empecé a hacer música. Empecé con el piano a los 7 años y después me pasé para el violín. ¿Por qué? Por orden materna, simplemente. El artista vive del público, vive del aplauso, de ese acercamiento que tiene el público con el artista, ¿no? Y entonces nosotros pensábamos, ahora no puede venir la gente a vernos, tratemos de ir nosotros a verlos a ellos, buscando contenidos que vayan más por la parte humana, inclusive, que por la parte meramente técnica de un instrumento. Porque para no caer en un lugar común que lo hacen muchas orquestas, que está muy bien que se haga, que es el conocimiento de un instrumento, cuáles son las cualidades que tiene el instrumento, el color, el timbre, la sonoridad, y nosotros buscábamos que eso se manejara, pero que se manejara en una cuota de un 25% y que el 75% fuera conocer a la persona que emociona con su instrumento, pero que la gente no la conoce. Lo único que la gente la ve, la aplaude y muchas veces la ve pasar por la calle con un estuche, pero no conoce nada de su vida, ni de su formación artística, ni dónde se puede formar artísticamente. Y pensábamos que era una forma también de tirar algunas barreras, como conocer que cualquier barrio de Montevideo, cualquier zona del Uruguay, del interior, tenemos músicos de todas partes, tenemos músicos del extranjero, tenemos formaciones de todo tipo, tanto en Uruguay como en el exterior. Entonces era lindísimo que la gente aprovechara este momento para acercarnos del lugar humano, ¿no? Y lo considerábamos muy interesante y creo que la gente lo ha valorizado así, porque nos hacen llegar comentarios muy lindos por las redes con respecto a esto, ¿no? La pandemia fue una oportunidad para profundizar en las tareas de mantenimiento del edificio y de los escenarios. Si bien a nivel del SODRE todo lo que es administrativo y técnico nunca paró, se siguió trabajando y vino muy bien, por ejemplo, para hacer tareas de mantenimiento de los auditorios. Claro. Quedaron a punto caramelo. Y en cuanto pudimos volver, que fue a mediados de abril, lo que hicimos fue organizar un montón de tareas de mantenimiento y más que de mantenimiento, desarrollamos algunos proyectos de mejora de los espacios de trabajo que teníamos así como en el tintero y que los teníamos planificados para enero, que es cuando la actividad baja y los podemos hacer, y aprovechamos y los pusimos en marcha. Estamos haciendo un trabajo muy grande y muy lindo con nuestro depósito de vestuario, que es en la calle de enfrente. Una compañera del equipo presentó un proyecto de conservación de vestuario y lo pusimos en práctica. Otra cosa que hicimos fue trabajar interáreas, porque el escenario estuvo un par de meses con una actividad bajísima. Claro. Entonces los compañeros de escenario trabajaban en taller, o ahora por ejemplo en este proyecto de conservación de vestuario participan compañeras de iluminación, de maquinaria, de vestuario, de regiduría, y estamos revisando prenda por prenda todo nuestro acervo de vestuario de todas las producciones de ballet y de ópera, reparando lo que haya para reparar, actualizando el inventario, reponiendo etiquetas. Hay como una idea de optimizar cada recurso y cada una de las cosas que tienen, ¿no? Sí. No malgastar, digamos, es parte del trabajo de tu equipo. Y es nuestro trabajo es particular porque estés en el área en el que estés, siempre hay como una especie de amor al arte o de compromiso con algo más grande, que es lo que sucede en el escenario o con el hecho artístico. Entonces realmente es fácil poder hacer estos trabajos así cruzados, en donde tenés un iluminador cosiendo tapabocas para el Maciel, como también lo hicimos más al principio de la pandemia. Los invitamos a conocer cómo se puede llevar el arte al público en tiempos de pandemia.
ahora volver a la presencialidad es una nueva etapa con unas reglas del protocolo aprobado por OPP que son muy especiales, esto es todo nuevo. Entonces, ¿Cómo se llevan con esas reglas? Claro, y ayer veía un ensayo de la orquesta y hablaba con el concertino, con Daniel Lasca, y Daniel me decía, es rarísimo escucharlo tan lejos al otro músico que lo tengo a 2 metros. Entonces, cómo eso genera una nueva sonoridad. El director, el que está trabajando con la orquesta, Yandy Píramo, decía, igual es interesante, es una nueva... eso de la nueva normalidad implica también una nueva manera de hacer lo que los músicos hacen, lo que los bailarines hacen, los coreutas, para... Es un desafío, en Es un definitiva, desafío. claro. Los alumnos que volvieron a clase en las escuelas también, mantener esa distancia en la clase para un bailarín que no se puede tocar, por lo menos en esta fase 1, seguramente cuando pasemos a la fase 2 ya podamos, pero... esa distancia que tienen que tener en la barra, es todo nuevo, es un desafío y crea nuevos contenidos también, ¿no? Porque el otro día hablaba con alguien vinculado al teatro y me decía, tenés que pensar una dramaturgia de la pandemia, que implica que 2 actores estén tan separados y mantengan... Exacto. O sea, ¿cómo harías un Romeo y Julieta de esta Las manera? escenas de amor, de pasión. Buscar ese lugar. Esto es realmente volver a empezar, diferente, ¿sí? Fíjate que teníamos una distancia, es un solo músico por atril, en vez de ser 2 músicos por atril, y además la distancia son 2 metros, y entonces para más o menos que se forme un grupo, no compacto, pero sí que se puedan ver, que haya un poco de sinergia en el grupo, había gente que estaba a 5, 6, 7 metros, que antes estaban a 50 centímetros, ¿no? Se adaptó Beethoven con sus propias obras, después en el siglo XX, el oído, o por ser el siglo XX, ¿no? que en cada siglo se va poniendo más cosas en la interpretación de obras de hace 200 años. No se toca como hace 200 años, sería ridículo. Se tiene en cuenta lo que pasaba hace 200 años, se estudian las fuentes, es decir, desde cómo se vestían, a qué comían, y uno estudia eso, estudia los músicos que han hecho estudios sobre esos músicos contemporáneos, y de ahí uno va sacando una idea de lo que es la interpretación, respetando el periodo histórico y todo lo demás. Pero uno le va poniendo, es decir, en una sinfonía, como decía Mahler, entra todo, tiene que estar todo. Entonces tiene que estar, en la interpretación tiene que estar la pandemia, etcétera, que hay menos músicos en el escenario, que hay más distancia entre músico y músico, y eso se ve reflejado. El programa tuvo que adaptarse a las circunstancias actuales, ¿no? Primero, no puede ser un concierto de una duración muy extensa, tienen que ser conciertos muy acotados, ya que también el tiempo de ensayo fue acotado. Estamos ensayando 1 hora y media y cuando habitualmente ensayamos 3, 1 hora y media sin intervalo, porque también el intervalo favorece el contacto físico. El trabajo es distinto. En la orquesta uno tiene que estar en comunión con el resto de su fila, con la persona que tiene al lado, con el director que está marcando las pautas, ¿sí? En el conjunto de cámara somos pocos, somos como todos solistas, digamos, de alguna manera, y no hay alguien que nos dirija, no hay alguien que nos dé el rumbo a seguir. Entonces, bueno, entre todos vamos construyendo la obra musical. Bueno, me ha resultado mucho más enriquecedor también estar haciendo música de cámara y no solo trabajo orquestal, que a veces sí se vuelve, depende un poco del director y de las obras, se puede volver un poco rutinario las 2 orquestas de continuo, pero ya el trabajo música de cámara enriquece, es otra cosa, ¿no? Se le dice la viola. Bien, es el instrumento intermedio, ¿no? Entre el violín y el cello. Ajá. Y tiene una función de conexión, ¿no? A veces toco con el cello, mayormente toco con el cello, ¿Así? y otras veces intercambio o hago de apoyo a las voces de los primeros y segundo violín. O sea, es bien la voz de nexo entre las demás. En este programa hacemos un trío que no tiene cello, entonces la función de la viola muchas veces es el bajo, que es la función que tendría el cello si fuese cuarteto, o sea, es el instrumento más grave de esa pieza que tiene 3 instrumentos nada más. Claro, o sea, entonces lo siempre más grave sin contar el cello. Claro, al no estar el cello en el trío, la viola
a veces tiene función melódica, pero muchas veces tiene de grave, ¿no? De base armónica. ¿Y cuán grave puede llegar a...? Y es un poquito más grave que el violín. O sea, son 4 notas más que tiene. Compartimos 3 cuerdas con el violín y el violín tiene una cuerda más aguda y nosotros tenemos una cuerda más grave. O sea, ella tiene una primera cuerda, que es el mi. Después, la segunda cuerda de ella es la primera mía. La tercera cuerda de ella es la segunda mía. La última cuerda de ella es la tercera mía y yo tengo una más. Esa ya es grave. Que la tiene Rodrigo. Que la tiene él. Después sigue ahí. O sea, ahí está. Después sigue bajando ahí el registro. O sea, entre los 4 instrumentos, o entre 3 instrumentos más bien, un violín y una viola, se arma un registro más grande que abarca más cantidad de notas. Y después vendría el bajo. O sea, cubre lo que sería el teclado del piano. Cada uno tiene un sector acotado de lo que es el piano. Viene de la familia de la viola a gamba. La viola a gamba era otro tipo de música, música barroca, un instrumento que se sostenía entre las piernas. Bueno, ahora el instrumento moderno tiene una pica para apoyarla en el piso y bueno, los compositores como Haydn, Beethoven, después los románticos sobre todo lo utilizaron mucho como solista y parte de la orquesta es fundamental, tenemos partes muy importantes y muy lindas melodías. Entre oboístas siempre decimos que el oboe es el instrumento más difícil, los cornistas dicen que el corno es el más difícil, pero bueno, todos los instrumentos tienen complejidades. Nosotros creo que el mayor sufrimiento que nos provoca el instrumento es el tema de las cañas, que nosotros para tocar precisamos de una caña que en realidad son 2, que la vibración de ellas es la que produce el sonido y es por donde nosotros soplamos básicamente. Y bueno, es algo muy delicado y que requiere también, como las hacemos nosotros, es prácticamente una artesanía y algo sumamente frágil, entonces hay que cuidarlas mucho, duran poco y siempre hay que estar haciendo. Yo tengo la suerte que estoy casada con un luthier, entonces tengo el cuidador en casa. Mis buenos rezongos me lleva cuando no la tengo limpita y todo eso. Pero bueno, el costo del mantenimiento es importante porque las cuerdas son importadas, son muy caras. El arco hay que encerdarlo cada tanto porque se gasta la cerda, esto es cola de caballo, supongo que sabrán. Sí, es cola de caballo o bien pierde los mini pelitos que tiene y no suena porque patina o se revientan, entonces hay que cambiarlo. Y bueno, y después limpiarlo y a los años hay que cambiar esto porque de tanto apretar hace una zanja y ya no afinás. Entonces todo, el puente se cambia, es caro si realmente mantenerlo. Y estás todo el tiempo encima de él, entonces lo ensuciás, lo transpirás, el maquillaje nuestro queda pegado acá, o sea, hay que estar siempre encima del instrumento y mantenerlo. Esto es como un entrenamiento también de un atleta, o sea, uno tiene que poner siempre en funcionamiento el aparato fonador. Se tiene que cuidar muchísimo de los cambios de tiempo, tenemos que la chalina que hoy tengo no es casual, sino que muy probablemente de noche más tarde me envuelva. Tratamos de cuidarnos mucho con el tema de no fumar, por supuesto que hay gente que fuma, pero en general se trata de no. Entonces, bueno, es nuestro cuerpo, nuestro instrumento es nuestro cuerpo, entonces tratamos de hacer eso. Pero además, el hecho de estar entrenándonos en la semana, porque estamos ensayando en la semana, hace que, bueno, que uno llegue a punto al momento de la función, ¿no? Más teniendo en cuenta que este es un coro que siempre se caracterizó por ser sinfónico coral, un coro de ópera, de cantar con grandes orquestas, grandes en cuanto a número de integrantes. Y bueno, y con la voz tenés que pasar por arriba de la orquesta. Y si sos solista, más. Y entonces la técnica siempre tiene que estar presente.
porque además con repertorios tan exigidos y tan variados, te afecta. Podés tener un nódulo, podés llegar a tener una serie grande de complicaciones si no haces técnica fuera de tu casa y si no haces técnica acá en el ensayo. Los invito a conocer de primera mano los preparativos de los artistas y los técnicos para el reencuentro con su público a través de la pantalla de Televisión Nacional. Nosotros hoy, y con los protocolos aprobados, tenemos la posibilidad de volver a ensayar. Lo que no tenemos la posibilidad aún es de encontrarnos con el público en forma directa y dentro de esta sala, que es el lugar natural para la orquesta o para el conjunto de música de cámara. Entonces, este vínculo con TNU, además de su importancia institucional, y como dice Daniel, es cierto, nosotros queremos llegar a la ciudadanía. Lo discutimos siempre dentro de la oficina, que nosotros trabajamos por las personas que están afuera y queremos llegar a ellas. Entonces, esto llegó para quedarse, pero hoy responde a esta urgencia que es, bueno, nosotros no podemos distribuir los productos y servicios, los bienes y servicios culturales que estamos ofreciendo. Y en este caso, bueno, esta asociación con TNU nos permite, bueno, acercarnos, llegar a las casas de las personas cuando las personas todavía no pueden venir a vernos acá. Por suerte se volvió a esto, porque en un momento los conciertos de La Osodera eran transmitidos todos los sábados en directo y llegaba a todo el país, y yo creo que era muy visto. Así que es una alegría para nosotros que esto se retome, ¿no? Se continúe. Para estos dos primeros conciertos, por toda esta cuestión del protocolo, vamos a hacer menos músicos con más distancia. Y el segundo, que vamos a estar los vientos, es un noneto de Charles Gounod. Es un compositor que a fines del siglo XIX era muy famoso en Francia, era uno de sus principales compositores. Luego no fue tan así, pero bueno, es famoso, más conocido, digamos, por sus óperas. Esto es un noneto que lleva una flauta, 2 clarinetes, 2 oboes, 2 cornos y 2 fagotes. El concierto es una instancia única, una instancia de complicidad entre lo que es el público y lo que pasa arriba del escenario. Y esto que estamos planteando con estos conciertos transmitidos es otra cosa completamente distinta. También está esa complicidad con el que está en su casa mirando, pero también es algo mucho más en detalle lo que percibe uno en la instancia de transmisión por televisión, claro, que lo que uno de repente pueda ver desde el cuarto anillo del Auditorio Nacional.
cultura acompañó mucho a la gente durante el confinamiento. Aquellos que se quedaron en su casa y decidieron no salir para nada, la cultura acompañó de una manera significativa y creo que eso hay que cuantificarlo también. Claro. Eso tiene un valor y ese valor espero que después repercuta cuando abramos las salas y la gente diga, aquello que me acompañó aquel día, ahora lo puedo ir a ver en vivo. Entonces voy a venir y lo voy a ver, o en un caso como este, el concierto va a salir por Canal 5, lo voy a ver. Estamos seguros de que el público va a tomarlo también así, tener la posibilidad de en todo el país poder estar viendo conciertos, performances de planteles del Sodre en distintas disciplinas. Es una cosa que es muy buena en términos de acceso a la cultura. Tiene algo de justicia territorial, además, esa cosa injusta de que los que estamos en la capital podemos fácilmente acceder a un contacto directo con muchos espectáculos y los que están más lejos tienen más dificultades para hacerlo. Creo que en este país, por suerte, cada vez que se ofrece algo que tiene valor cultural y que está bien hecho y que se adapta bien a la lógica de los medios, el público responde enormemente. Y creo además que hay como una memoria colectiva, incluso de los jóvenes que nunca llegaron a verlo, saben por sus padres, por sus familiares que eso existía, y poder reenganchar con eso es extremadamente valioso e insisto, creo que va a ayudar a democratizar el acceso a los bienes culturales y va a aumentar las ganas de mucha gente de tener más, de ver más, de verlos más de cerca, de verlos más de manera más presencial. Todo eso es bueno para el país y para la sociedad. Actualmente es una situación distinta, ¿no? O sea, yo me crié con una televisión nacional que transmitía en directo las óperas. O sea, que no solamente transmitía en directo las óperas, sino que nos recibían en sus estudios y cantábamos. Entonces, para mí, volver a retomar el vínculo con TNU es maravilloso, porque es mi televisión nacional. O sea, que para mí es fantástico, ¿no? Que se pueda hacer. ¿Te tocan? Bueno, en realidad es una sorpresa, porque en realidad no voy a cantar sola, pero del grupo chico vamos a hacer poquitas mezzos que vamos a cantar una canción que es muy linda y que todo el mundo conoce, pero que como es sorpresa, no lo voy a decir. Pero que también encierra un gran homenaje a nuestra cultura. El hecho de que TNU retome las transmisiones de nuestros conciertos es importantísimo, porque no nos olvidemos que la Orquesta Sinfónica del Sodre es la orquesta nacional de Uruguay, es la orquesta que tiene que llevar la música sinfónica a cada rincón de la República. Esperamos que hayan disfrutado de Sodre en Escena. Para nosotros fue un verdadero placer acercarlos a los entretelones de este anhelado encuentro entre el arte y el público. Los esperamos mañana, viernes, 20:30, para compartir las obras de Mozart, Haydn y Elgar.